¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Quiero que cierre sus ojos por un momento y quiero que le pida al Señor que le hable en esta tarde. Señor, hoy colocamos este tiempo, esta reunión delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, nos ministre a nuestro corazón y que traiga esa respuesta a cada una de nuestras necesidades, Señor. Hoy aplicamos la sangre tuya sobre este día, sobre las elecciones. Señor, declaramos victoria por el poder de la sangre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que le diga al del lado, vamos a aprender a depender de Dios. ¿Será que es importante aprender a depender o a confiar en Dios? Todos decimos que sí. Pero un ejemplo que vimos hoy, ¿cuántos vieron el partido México? ¿México qué? Alemania. ¿Cuántos daban algo por el técnico? Nadie. No sé si por ser colombiano o qué, pero eso le habían hecho el feo. Pero después del partido, ahí sí todos los mexicanos, no, que el mejor técnico. Pero ¿qué hizo hoy el equipo? ¿Confiar en qué? En el técnico y en la estrategia que él había establecido para ese partido, ¿sí o no? Entonces muchas veces nosotros somos así, como que creemos que nos las sabemos todas o que sabemos más que Dios. Pero es muy importante que tú y yo aprendamos a confiar y a depender de Dios. Vamos a estudiar hoy un salmo, quiero que todos abran su Biblia en el Salmo 37. Vamos a estar viendo varios versículos. Le voy a leer en otra versión del 3 al 9. Dice, confía ¿en quién? En Jehová y haz el mal, el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa es la traducción del lenguaje actual. Dice, tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Esta es otra versión. ¿Qué dice aquí la palabra? Que nosotros tenemos que aprender a confiar. Ahora, la palabra confianza, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de confiar? Esperanza, ¿no es cierto? ¿Qué más? Seguridad, tener seguridad de que todo me va a salir bien. Y a veces cuando todo está bien en nuestra vida es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando estamos pasando por el momento difícil, cuando estamos pasando por la lucha, por la enfermedad, por el divorcio, por el momento difícil económico, ahí es donde verdaderamente tenemos que poner en práctica esta palabra. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién escribió este salmo? David. ¿No es cierto? El rey David. Y pienso que David fue una persona, un hombre de Dios experto en aprender a confiar en Dios. Yo me ponía a pensar confianza. Y me acuerdo que una vez fui a un encuentro de parejas. ¿Cuántos aquí han ido a un encuentro de parejas? Muy poquitos. El resto, ¿cuánto les gustaría que tuviéramos un encuentro de parejas y que usted fuera? A ver. ¿Sí? ¿Le gustaría que hiciéramos un encuentro de parejas? Vamos a hacer uno. Pero me acuerdo que en un encuentro de parejas, una actividad que nos hicieron hacer era que nos pusiéramos, o sea, digamos, mi esposo estaba detrás, yo estaba de espalda y yo tenía que dejarme caer de espalda y que él me recibiera en sus brazos. ¿Cuántos han hecho ese ejercicio o les gustaría hacerlo? Si no es casado con su mejor amigo, con su papá, mi pregunta es, ¿usted sí se dejaría caer completamente? ¿O usted diría de pronto, ay, se quita, espero para que me caiga rápido y me pegue? Porque a veces es así, a veces
como que viene ese temor, como que viene esa duda. ¿Será que sí debo confiar? ¿Será que voy a salir bien de esta situación? Y eso nos ocurre con personas cercanas, personas que conocemos, pero muchas veces eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios, que no tenemos ese grado de confianza, que muchas veces lo que gobierna nuestra relación con Dios es el temor. Venimos a la iglesia, oramos, venimos a la intercesión, pero a veces en el fondo de nuestro corazón hay como ese temor. Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces David en todo este salmo habla y dice: ustedes deben confiar plenamente en Dios. Deben depositar esa confianza en Él y deben aprender a hacer el bien, a vivir haciendo el bien a los demás. Y yo les digo, es algo que uno lo lee tan sencillo, pero a veces ponerlo en práctica no es tan fácil. Y aquí el salmista da como una serie de pasos que nosotros debemos hacer si verdaderamente queremos aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos quieren aprender a confiar en el Señor? Amén. Vamos a ver varios puntos. Lo primero, ¿qué dice? Bueno, quiero contextualizarle un poquito por qué David hace tanto énfasis en aprender a confiar en Dios. Él tuvo que vivir una situación que marcó su vida. Cuando usted piensa en David, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Cuando él tuvo que enfrentar ¿a quién? ¿A quién? A Goliat. ¿Y quién era Goliat? ¿Era un enanito? ¿Era cualquiera? Era que un gigante. Pero no solamente un gigante en estatura, sino que era un guerrero, era el mejor guerrero de los filisteos, que era el pueblo enemigo al pueblo de Dios. Y si usted va a primera de Samuel 17, usted quiero que lo lea con calma en su casa, habla como este gigante todo el tiempo lanzaba palabras contra el pueblo de Dios, todo el tiempo maldecía, todo el tiempo se levantaba y ofendía y retaba al pueblo de Dios, y nadie en el pueblo de Dios se sentía capaz de enfrentar a este gigante. Ni aún el propio rey Saúl. En esa época David todavía no era rey. David era solamente un pastor de ovejas y era el menor de 7 hermanos. Y cuando Saúl escucha esto, él dice: no, ahora ¿qué vamos a hacer? Y él ofrece una recompensa y dice: aquel que se atreva a enfrentar al gigante y lo venza, yo le voy a dar honra, le voy a dar riquezas, se va a casar con mi hija, o sea, una cantidad de beneficios. Y ni aún así nadie era capaz de enfrentar a este gigante. Pero de un momento a otro David, que era un joven de 17 años, era el menor de los hermanos, era un desconocido. Él iba pasando por ahí, él escucha a este gigante levantarse y murmurar en contra del pueblo de Dios, y él se llena de ese celo y dice: ¿cómo es posible que nadie lo enfrente? Y él dice, se va donde el rey. Quiero que lean primera de Samuel 17, del 37 en adelante, le voy a leer. Dice: añadió David y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, pero en cambio tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos
de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué David tenía esa confianza tan tremenda en Dios? Usted póngase en el lugar de David. ¿Usted habría hecho lo mismo? ¿Usted habría dado el paso de enfrentar al gigante, a Goliat? Muchas veces enfrentamos esos Goliat a diario en nuestra vida. Pero muchas veces lo que hacemos es lo que hacía el resto del pueblo: escondernos, llenarnos de miedo, decir yo no vuelvo a la iglesia, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve si el pastor no me llama? Y empezamos a llenarnos de una cantidad de argumentos. Pero David tenía su confianza en Dios. ¿Y cuál era la confianza? Que él dijo: en tiempos pasados, cuando yo me enfrentaba al oso, cuando me enfrentaba al león para defender las ovejas, siempre el Señor me sacó en victoria. Y ahora Dios no me va a dejar en vergüenza, sino que Él me va a permitir derrotar a este filisteo. Él tenía esa confianza. ¿Y él cómo enfrentó a este filisteo? No con las armas que le dio Saúl, que era una armadura muy pesada. Él ni siquiera la podía resistir con su cuerpo. Pero él dijo: con lo que Dios me ha dado, yo voy a vencer al gigante. ¿Y qué era lo que Dios le había dado? Su honda, con la cual él siempre atacaba a las fieras para defender a las ovejas, 5 piedras lisas, una jabalina, una honda. Eso era todo lo que él tenía, y su vara de pastor. Entonces yo te digo algo: cuando uno tiene esa confianza en el Señor, uno sabe que no es en las fuerzas de uno. Uno sabe que Dios va a pelear por nosotros. Y la Biblia dice que quién o qué contra nosotros si el Señor está de nuestro lado. Y tú, como hijo de Dios, tienes que tener esa certeza, que si tú vives en santidad, que si tú vives conforme a la palabra, tú tienes la victoria asegurada. Y por más grande que sea el gigante, el Goliat que se quiera levantar, tú le vas a cortar la cabeza, lo vas a aplastar y vas a vivir en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero tú tienes que ser valiente. Y tú tienes que aprender a descansar en el Señor. A veces queremos ayudarle, a veces hacemos estrategias financieras en el ministerio. Queremos hacer las cosas como a nuestra manera. Pero David entendió que no, que él tenía que aprender a confiar en ese Dios que nunca le había fallado. Y yo te hago una pregunta: ¿cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Sí ha hecho milagros o no? ¿El Señor te ha dejado en vergüenza? ¿Y será que el Señor lo que ha prometido sobre tu vida no lo va a cumplir? Claro que sí, porque Dios nunca llega tarde. Él tiene el momento para bendecirnos. Pero David supo el momento, supo esperar y supo confiar en el Señor. ¿Qué más podemos ver en la vida de David? Mira lo que dice en el Salmo 37, el versículo 4. Dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos aquí hoy tienen peticiones en esta tarde? Todos tenemos una petición. ¿Qué es una petición? Una necesidad, algo que queremos que Dios nos responda. Pero David, ¿qué entendió? Que antes de pedir y antes de que Dios le concediera las peticiones, hay una palabra clave. Dice: deleítate en Dios. ¿Qué es algo deleitoso? Algo deleitoso es algo agradable, es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que no me cuesta trabajo. Y tú no puedes pretender confiar en Dios si tú no tienes una relación deleitosa con Dios, una relación de intimidad, de sinceridad, donde tú le abras tu corazón, donde tú le puedas contar cómo te sientes, donde tú puedas aprender a refugiarte en Él. A veces vivimos una vida religiosa. Venimos solamente a la iglesia, pero el resto de la semana no hay esa comunión con Dios. Y así es difícil aprender a confiar en alguien que tú no conoces, en alguien que no se ha revelado a tu vida.
Por eso tú le debes pedir y decirle: Señor, yo quiero conocerte, quiero enamorarme de ti, quiero tener esa relación genuina, no una relación religiosa. Aquí no estamos hablando de religión, sino de relación. Y tu relación con Dios es como una relación de pareja. ¿Cuántos aquí son casados? ¿Y felizmente casados? Ah, bueno, uy, no, ese grito fue como de lamento, ¿no? Felizmente casados. Ah, bueno, ¿cuántos llevan más de 5 años de casados? Más de 10, más de 15. Bueno, este año yo cumplo 20 años de felizmente casada, pero ¿a qué voy? A que en la relación uno tiene que cultivar ese amor, esa relación, con los detalles, con el tiempo que yo le dedico. ¿Cuál es el problema en las parejas? Que viene la monotonía, viene la indiferencia, viene la mentira, viene la religiosidad. Entonces ya nos acostumbramos a estar con la otra persona, ya no nos preocupamos por la necesidad del otro. Y así es con el Señor. A veces nos volvemos duros en nuestro corazón, nos volvemos indiferentes, pero hoy tú tienes que decirle: Señor, de acuerdo a este salmo, así como David, yo quiero aprender a deleitarme en tu presencia. Venir a la intercesión, poder tener esas 3 horas que se pasan súper rápido. Señor, enséñame a amar tu presencia, enséñame a amar la oración, enséñame a amar la intercesión, enséñame a amar tu palabra, y que no sea algo fingido, que no sea algo que te cueste, sino que sea algo que nace de tu corazón. Cuando eso comienza a pasar, ahí es cuando tú puedes confiar verdaderamente en Dios, porque fue la relación que desde muy pequeño David tuvo con su Dios. Ahora, lo tercero, bueno, ¿qué pasa cuando nos deleitamos? Dice ahí que Él concederá ¿qué? Las peticiones de nuestro corazón. Entonces ahí es cuando todo lo que oramos, el Señor trae una respuesta. ¿Qué dice Marcos 11:24? Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí es cuando se cumple esta promesa y esta palabra, que todo lo que tú ores con fe creyendo, el Señor te lo concede. Amén. Lo tercero, versículo 7 del Salmo 37 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guardar silencio. A veces no es fácil estar quietos delante de Dios. La Biblia dice en el Salmo 46:10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en nuestra vida donde el Señor nos quiere formar. Y confiar en Dios no es andar desesperados buscando qué hacemos. Hay momentos donde tenemos que aprender a estar en quietud, a guardar silencio. ¿Cómo así guardar silencio? A veces venimos delante de Dios y solamente nos quejamos, lloramos, gritamos, salimos igual como entramos de la oración. ¿Por qué? Porque no tuvimos un momento de guardar silencio para oír la voz de Dios, para escuchar el consejo de Dios. Y por eso David decía: tienen que aprender a guardar silencio, tienen que aprender a escuchar la voz de Dios, tienen que aprender a estar quietos en la presencia de Dios. Eso no significa que yo soy relajado, que yo soy fresco. Eso significa que yo verdaderamente estoy confiando y estoy esperando que Dios intervenga en esa situación de una manera específica, en el tiempo específico y a la manera de Él. Y tal vez muchos de ustedes se han equivocado es por querer ayudarle a Dios, por afanarse. Entonces voy acá, voy allá, hablo con el uno, hablo con el otro, no me salen las cosas como yo quiero y cada vez me siento más frustrado y más desesperado. Hoy tú tienes que decirle: Señor, ok, voy a guardar silencio, voy a estar quieto, voy a oír tu voz y no me voy a mover hasta que tenga esa dirección de parte tuya. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8
rápidamente. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Algo importante para aprender a confiar en Dios es no permitir el enojo y la ira. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4, 26 y 27? ¿Qué dice la Biblia? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa ese versículo? Todos en algún momento de nuestra vida nos enojamos. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia con alguien. A veces ese alguien es el que más amamos y el que menos esperamos que nos va a ofender. ¿Qué significa el enojo? Que muchas veces hay circunstancias que se salen de nuestro control y nos afectan negativamente. Pero el Señor dice, no les estoy diciendo que no se enojen, se pueden enojar, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no puede pasar más de 24 horas con ese enojo en tu corazón. Porque ¿qué pasa cuando albergas ese enojo? Ya no se vuelve solamente enojo, sino que se convierte en ira. Y cuando yo me vuelvo una persona irada, empiezo a afectar negativamente a las demás personas que están a mi alrededor. Empiezo a tener actitudes incorrectas, empiezo a pensar de manera incorrecta acerca de los demás. Ya no confío en nadie, me vuelvo una persona prevenida. Y dice acá la palabra, no va y sea que si permites la ira y el enojo, te excites a hacer lo malo. Es decir, cuando uno es airado, es muy fácil embarrarla, es muy fácil pecar. Es muy fácil que tú declares palabras de las cuales después tú te puedes arrepentir. Es muy fácil que tú hieras a las demás personas y después el problema se agranda. Entonces por eso David dijo, si ustedes quieren aprender a confiar en Dios y ver la respuesta de Dios, tienen que desechar de su corazón la ira y el enojo. ¿A cuánto les está hablando el Señor? ¿O les está gritando? Y tienen que dejar la ira y el enojo hoy. Amén. Lo cuarto, Dios conoce los días de los perfectos. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué significa? Dios sí hace una diferencia entre los que le sirven y no le sirven. A veces hay momentos donde uno dice, pero ¿cuántos años llevo en la iglesia y eso como que no me ha servido de nada? Tú no puedes como que medir tu vida cristiana por los resultados o por las circunstancias, sino que tú tienes que creer lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que al final el que ha sido justo, ahora todos acá tenemos errores, hemos pecado, pero ¿qué nos ha enseñado el pastor? La justificación y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús, las 5 confesiones de la sangre. Cuando yo vivo en esa dimensión de aplicar las 5 confesiones de la sangre sobre mi vida, ¿qué pasa? Viene esa justicia sobre mi vida, viene ese resplandor, viene esa integridad. Y dice ahí que Dios sacará esa justicia delante de todas las personas y nos va a bendecir y va a bendecir nuestro camino. Entonces, si de pronto tú como que has querido como desviarte, como decir no vale la pena, y tú tienes que tomar esta palabra y decirle, Señor, yo sé que tú tienes una recompensa para mí. La Biblia dice en Marcos, el Señor le dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ser perfecto no significa que yo no tenga errores, pero sí yo debo intentar mejorar cada día. Ser un mejor esposo, ser una mejor hija, ser un mejor discípulo, ser un mejor líder, ser un mejor ciudadano, ser un mejor cristiano. Y cuando nosotros nos proponemos esa perfección, ese avance, ese crecer en la palabra, crecer en el carácter, crecer en la disciplina, ahí es cuando viene la bendición de Dios. Quinto, apartarse del mal y hacer el bien.
Fíjese que comienza diciendo, confía en Jehová y haz el bien. ¿Cómo hacías el bien? Porque yo puedo hacer o el bien o puedo hacer ¿qué? El mal. O sea, siempre van a haber dos caminos delante tuyo. Hacer las cosas bien y a la manera de Dios, o hacer las cosas mal, tal vez a tu manera. Y todos los días tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones van a traer unas consecuencias, buenas o malas, positivas o negativas, de acuerdo a la decisión que hayamos tomado. Y por eso tenemos que aprender a hacer el bien. Es una decisión. Siempre las puertas para hacer lo malo van a estar. Y la Biblia dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. O sea, es el más fácil de seguir. Pero el que lleva a la salvación es estrecho, es pequeño y a veces nos cuesta. Pero tú tienes que tomar la decisión, ¿voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo? En la empresa, cuando haces un negocio, ¿lo voy a hacer de la manera correcta o voy a hacer trampa? ¿Voy a engañar? ¿Voy a hacer abeja? ¿Le voy a quitar a mi socio? En el hogar, ¿digo la verdad o digo la mentira? Con tus hijos, en el ministerio. Y me impacta mucho lo que dice Cantares 2:15, dice, cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder las grandes vides. A veces nos fijamos en lo grande. Uy, no, pero es que yo ya dejé de meter, yo ya no soy alcohólico. Bueno, lo felicito. Pero las pequeñas zorras, ¿cuáles son esas pequeñas zorras? Esas pequeñas grietas que tenemos y que pensamos que nadie se da cuenta, pero que Dios sí las ve. Esas grietas en el carácter, esa mentira, esos malos pensamientos, esos deseos incorrectos que tal vez nadie los conoce, pero que sí son un freno y que pueden dañar todo lo grande que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tú quieres confiar en Dios, tienes que decir, Señor, voy a hacer el bien, voy a confiar en ti, pero voy a hacer el bien. ¿Qué dice también el Salmo 16:3? Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Para los qué? Santos que están en la tierra. O sea, ¿cómo así que uno acá en la tierra iba a vivir en santidad? Cuando tú tienes el temor de Dios y cuando tú tienes al Espíritu Santo, puedes vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y para los íntegros, ¿cuál es la persona íntegra? Una persona de testimonio, una persona no perfecta, pero una persona que vive una vida de acuerdo a lo que oye y a lo que predica. Porque nosotros tenemos que ser coherentes. Coherentes con lo que pensamos, coherentes con lo que hablamos y coherentes de la manera como actuamos. Y por eso el Señor dice, para las personas que son íntegras en esta tierra está toda mi complacencia. Es decir, Dios se alegra cuando ve cristianos íntegros, cuando ve hijos e hijas de Él que andamos en integridad. Él se alegra y Él trae esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, ¿qué trae la confianza en el Señor? Ahí cuando confiamos entendemos que Dios es mi fortaleza en el tiempo de la angustia. Mira lo que dice el versículo 36 y 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Esta es una promesa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la promesa? Que Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Cuántos han estado viviendo tiempos de angustia? Por una situación financiera, por una situación en el hogar, por una situación que a veces no tenemos el control. Pero dice aquí la palabra que los que amamos a Dios y vivimos en justicia, Dios promete que nos va a fortalecer. ¿Cómo hacía fortalecer?
Él te va a ayudar. Él te va a dar esas fuerzas que están por encima de las circunstancias. Él te va a dar la sabiduría para salir de esa situación. Porque dice la Biblia que no viene sobre nosotros prueba más grande de la que podamos soportar. Y que con la prueba viene juntamente la salida. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren hoy aprender a confiar en Dios? ¿Cuántos creen que tienen que aprender a guardar silencio y quietud delante de Dios? ¿Cuántos creen que tienen que dejar el enojo, la ira, porque tal vez eso los ha afectado? ¿Cuántos necesitan esa fortaleza hoy porque están pasando por un momento de angustia? ¿Cuántos quieren aprender hoy a deleitarse y quieren renovar ese amor, esa intimidad en la presencia de Dios, en la oración, en la palabra? ¿Cuántos? ¿Y cuántos hoy deciden hacer el bien por encima de cualquier camino que se les aparezca adelante? Quiero que se coloquen de pie, vamos a orar. ¿Cuántos creen que la palabra nos dirige y nos enseña? Amén. Y quiero que en su casa usted se estudie todo el Salmo 37, porque es una bendición, y que usted con cada versículo saque un principio. Y usted lo va a declarar todos los días, si puede con su esposa, con sus hijos. Va a declarar que usted va a ser una persona de bien, una persona íntegra, una persona que se deleite en Dios, que las peticiones que hagamos ahora el Señor nos las va a conceder, que el Señor va a guardar nuestra posteridad, es decir, nuestros hijos, nuestros bisnietos, porque dice ahí que la de los impíos será destruida, pero que nosotros los hijos de Dios, nuestra descendencia será guardada. Y eso nosotros tenemos que creerlo y tenemos que desatarlo sobre nuestras generaciones. Así que quiero que cierre sus ojos por un momento y que hoy tú le digas de una manera sincera, no de una manera religiosa, que tú abras tu corazón y le digas: Señor, hoy quiero aprender a confiar en ti, quiero aprender a depender de ti, así como lo hizo David, Señor. Tal vez él era joven, él era inexperto en muchas cosas, pero él tenía una confianza genuina porque te conoció como ese Dios bueno y fiel. Señor, tal vez yo no he confiado porque no te conozco. Y si tú no conoces a Dios, dile: Dios, yo no te conozco. Si tú vienes por primera vez hoy, tal vez dile: Señor, vine a esta reunión y no te conozco, pero hoy quiero conocerte, quiero entenderte, quiero amar tu palabra, quiero amar la oración, estar en tu presencia. Como dice este salmo, deleitarme en ti, porque sé que tú tienes el poder para conceder las peticiones de mi corazón.